Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de vectores en el plano. Acompáñame a leer el enunciado. Si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el cáncamo es 600 newton y su dirección medida desde el eje X positivo es delta igual a 30 grados, determine la fuerza 1 y el ángulo φ. Bien, jóvenes, vamos a desarrollar este problema. En esta oportunidad tenemos un cáncamo, como se ve aquí, donde se puede observar que está sometido a la acción de tres fuerzas, como por ejemplo F1, que es desconocido, por cierto, a una fuerza F2 de 500 newton y a otra fuerza de 450 newton. El problema nos solicita determinar los valores de F1, asimismo también del ángulo φ, sabiendo de antemano de que la fuerza resultante justamente de estas tres fuerzas tiene una magnitud de 600 newton y además forma un ángulo medido desde el eje X positivo igual a 30 grados. Bueno, primero vamos a hacer lo siguiente. Cada una de estas fuerzas que están acá lo vamos a expresar de manera vectorial. Vamos a sumar y encontrar la fuerza resultante. Esa fuerza resultante obtenida a partir de las expresiones de cada una de estas tres fuerzas tiene que obedecer a la condición que me da el problema. ¿Cuál es esa condición? Hay que recordar. El problema menciona de que la suma de estas tres fuerzas, vamos a suponer que aquí tenemos el plano cartesiano, esto que sea, vamos a suponer que esto de acá sea el eje X, a ver, el eje X y por aquí el eje Y. El problema menciona de que la fuerza resultante debería tener un tamaño o una magnitud de 600 newton, ¿ya? De 600 newton. Pero además un ángulo delta de elevación de 30 grados, medida desde el eje X positivo. Perfecto, entonces la fuerza resultante que podemos obtener a partir de estos tres vectores que están acá tiene que ser exactamente igual a esta condición. Fuerza resultante de 600 newton con un ángulo de elevación de 30 grados. Bien, empecemos primero por expresar de manera vectorial cada una de estas tres fuerzas. Vamos a empezar con la fuerza 1. Vamos a colocar por aquí fuerza 1 es igual, a ver, de manera vectorial. Primero acá vamos a escribir la componente horizontal y aquí la componente vertical. Aquí podemos observar que F1, bueno, es desconocido. Este ángulo φ también es desconocido, pero de todas formas va a tener dos componentes. Una componente podría ser para acá, para el eje X, vamos a colocar así, y la otra componente sería hacia el eje Y. ¿Ya? Acá debería ser F1 coseno de φ, ¿no? Porque el ángulo está junto a esta componente, y acá debería ser F1 seno de φ. Los vectores que están allí de color rojo son las componentes de F1, que tienen que ser escritas acá. Sería entonces, a ver, sería F1, vamos a colocar acá, F1 coseno de φ. Y porque está yendo para la derecha. Luego, más F1 seno de φ j, porque el vector o la componente está yendo hacia arriba, hacia la parte Y positiva. Perfecto. Ahora vamos para acá, para la fuerza 2. Vamos a colocar por aquí fuerza 2. Esta fuerza 2 tiene también dos componentes, puesto que se encuentra inclinado, mírenme, se encuentra inclinado. Una componente estaría en esta dirección, y la otra componente estaría dirigida hacia abajo. Como ustedes pueden observar, esta fuerza forma 60 grados con el eje X, por lo tanto a la componente X le corresponde coseno de 60. Bueno, escribimos entonces la componente, sería 500 por coseno de 60, ¿no?
500 por coseno de 60 grados. Y como está la componente yendo hacia la derecha, tiene que ser y positivo. En cambio, esta componente de acá, si para acá es 500 coseno de 60, para acá la otra componente tiene que ser 500 seno de 60. Y como esta componente va para abajo, entonces tiene que ser menos J. Perfecto. Ahora continuemos con la fuerza número 3. Vamos a colocar por acá fuerza 3. En este caso, miren, la fuerza número 3 está en el tercer cuadrante. Tiene una componente para acá hacia la izquierda, pero también tiene una componente hacia abajo. Eso quiere decir que sus dos componentes son negativas. Bien, vamos a determinar las componentes. Primero, vamos a calcular la componente horizontal. Acá sería 450. Y recuerden que cuando tenemos un triángulo, se trabaja con los catetos y también con la hipotenusa. En este caso, si el cateto es horizontal, o la componente, perdón, es horizontal, entonces debo trabajar con el cateto horizontal. En este caso sería por 3. Y siempre tiene que ser dividido por el valor de la hipotenusa, que en este caso es 5. Ya está. Entonces sería 450 por 3 entre 5 para encontrar la componente horizontal. Y como está yendo para la izquierda, tiene que ser menos I. Ahora vamos aquí. Acá sería 450 para la componente vertical por, si la componente es vertical, se trabaja con el cateto que es vertical, por 4 entre 5. Sería acá por 4 entre 5. Y sería menos J porque la componente está yendo hacia abajo. Podemos reducir un poco más la expresión de estas fuerzas. A ver, vamos a ver cuánto tenemos aquí. Esto, aquí no se puede operar nada. Sencillamente vamos a copiar F1 coseno de phi y más F1 seno de phi J. Acá sí podemos calcular 250 por coseno de 60, perdón, 500 por coseno de 60, esto es 250. Aquí nos va a dar un resultado de menos 433J. Aquí en este lado tenemos un resultado de menos 270I y acá menos 360J. Bien, ya tenemos las expresiones de los vectores mostrados en la figura. Vamos a determinar la fuerza resultante. ¿Cómo determinamos la fuerza resultante? Pues ya lo saben ustedes, sumando, ¿no? Vamos a sumar justamente la fuerza resultante. Vamos a trabajarlo un poquito más a la izquierda para tener más espacio. A ver, vamos a colocar por aquí la fuerza resultante. A ver, si sumamos acá tenemos, vamos a sumar solamente componentes I. Tendríamos entonces, a ver, paréntesis, tendríamos F1 coseno de phi, ¿sí? La componente X, más 250 menos 270. Aquí hay un resultado, una diferencia de menos 20, ¿no? O una suma, perdón, de menos 20. Así que vamos a colocar de frente, aquí, sería F1 coseno de phi más 250 menos 270, tendremos aquí menos 20 directo, ¿no? Y ya está. Vamos acá, a ver, tenemos más, sería F1 seno de phi. Y aquí podemos sumar, puesto que tienen los mismos signos. Si sumamos tenemos menos 793. Y cerramos acá con J. Perfecto, jóvenes. Ya tenemos aquí la fuerza resultante de estos tres vectores que están acá.
Pero ¿qué hacemos con esa fuerza resultante? Se entiende que justamente dicha fuerza ya se conoce. Ya me lo da el problema. Es una fuerza de 600 newton con un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces vamos a expresar justamente la fuerza, la misma fuerza resultante, pero a partir de este gráfico. ¿Cómo sería? Muy bien, podemos encontrar o vamos a expresar la fuerza resultante a partir de este gráfico. Si ustedes observan, esta fuerza resultante tiene dos componentes. Una componente sería para la derecha, ¿no? Y la otra componente sería hacia arriba. Acá sería 600 coseno de 30. Entonces vamos a escribir acá. Sería 600 coseno de 30. ¿Y por qué está yendo para la derecha? Y la otra componente, la vertical, sería 600 seno de 30, porque obviamente está yendo hacia arriba. Esta fuerza resultante no es otra cosa más que la fuerza resultante que también está escrita en la parte de arriba. Entonces, como estas dos fuerzas en realidad es la misma, para que sean iguales, se entiende entonces que esto tiene que ser igual a esto de acá, puesto que son, miren, las mismas componentes, componente X y también componente X. Y esta componente de acá también tiene que ser la misma, ¿no? Porque son componentes ambas verticales. Entonces podemos condicionar acá. A partir de la igualdad de ambos vectores, podemos decir entonces que F1, seno de phi menos 793, que es esto, tiene que ser igual a esto de acá. Tiene que ser igual a 600 seno de 30. 600 seno de 30. Y además, vamos a colocar acá, y además, esto que sería F1 coseno de phi menos 20, tiene que ser igual a 600 coseno de 30. Si reducimos las expresiones tanto de esta ecuación como también de esto, tenemos que F1 por el seno de phi es igual aproximadamente a 1093. Y de aquí podemos obtener rápidamente F1 coseno de phi y nos va a dar un valor de 540. Ya está. Entonces tenemos hasta el momento dos ecuaciones. F1 seno de phi igual a 1093, F1 coseno de phi igual a 540. Para obtener uno de los dos valores, ya sea F1 o phi, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si divido esta ecuación entre esta otra, al final se va a ir F1, ¿no? Porque tendríamos F1 en el numerador y F1 también en el denominador. Entonces dividimos ambas ecuaciones y se va a ir F1. Pero además resulta que seno entre coseno, eso se conoce como tangente. Ya está. Entonces dividimos ambas ecuaciones y obviamente lo que voy a tener es un seno entre coseno que es tangente. Acá por supuesto que también se tienen que dividir y tenemos como resultado 2,024. Perfecto, 2,024. A partir de acá, obviamente para obtener el valor de phi podemos aplicar el arco tangente. Vamos a trabajar por aquí. A ver, teta tendría que ser tangente a la menos 1 o arco tangente de 2,024. Esto nos va a dar un valor de phi de 63,7 grados. Perfecto, ya tenemos entonces uno de las dos cantidades que nos han solicitado. Ahora vamos por F1. Como ya tenemos el valor del ángulo phi, puedo reemplazarlo ya sea en esta ecuación o en esta otra para obtener rápidamente el valor de F1 a partir de un despeje. Bueno, vamos a obtener F1 es igual a 1093 sobre seno de phi, pero phi ya lo tenemos, es 63,7 grados.
Al final tenemos que F1 tiene un valor de 1219 newton aproximadamente. Perfecto, eso sería entonces los valores del problema que nos han solicitado. Muy bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.